presión atmosférica en Cusco, que está por los lados del punto 7 o por debajo atmósferas. O sea, siempre esta presión atmosférica va a ser la presión atmosférica del sitio donde me encuentro, ¿cierto? Entonces, si yo me encuentro en otra parte de eso. De hecho, unos autores no la llaman presión atmosférica, unos autores la llaman presión externa. ¿Por qué la llaman presión externa? Porque yo también puedo hacer esto considerando algo que está sumergido sobre el mar, ¿cierto? Sobre el mar, sumergido sobre el mar, sumergido dentro del mar. Por ejemplo, cuando usted está por debajo del mar, si usted, digamos, está en un submarino y quiere medir, por ejemplo, la presión del submarino, si la quiere medir manométricamente, lo puede hacer con lo mismo, solamente que ahí ya no habla de que sería la presión absoluta menos la presión atmosférica, sino que sería la presión absoluta menos la presión externa al submarino. Y en ese caso la presión externa al submarino sería la presión atmosférica más la presión que ejerce el fluido, pues el agua de mar que está por fuera. ¿Listo? Entonces, básicamente, algunos autores, uno habla por lo general acá en escala, habla de presión absoluta menos presión atmosférica, porque uno por lo general trabaja con tuberías y con procesos, pues, no es debajo del mar, sino por encima del mar, ¿cierto? Pero también lo pueden decir así, sería presión absoluta menos la presión externa. La presión externa, por ejemplo, cuando estamos sobre el mar, o sea, sobre el nivel del mar, pues cuando estamos normal en la superficie terrestre, la presión externa corresponde a la presión atmosférica. Pero si usted está, por ejemplo, por debajo del mar, ya ahí la presión cambia, ya no es la presión externa, ya no es la atmosférica, sino que es la presión asociada a lo que viene de la atmósfera y lo que viene por el agua que está alrededor, ¿cierto? Pero básicamente es eso, la presión atmosférica sería la presión atmosférica del sitio donde yo me encuentro. Hay unos instrumentos que también es tema de esta unidad que se llaman manómetros, bacómetros y bacomanómetros. Esos instrumentos se utilizan para medir la presión, son los que se utilizan. Un manómetro mide presiones positivas, es decir, presiones que se encuentren por encima de la presión atmosférica, ¿cierto? En escala manométrica. Un manómetro le va a marcar 0 si el recipiente se encuentra abierto a la atmósfera, ¿cierto? Si usted está en Medellín, él le va a marcar 0 si usted tiene el recipiente abierto a la atmósfera, porque está el recipiente en la presión atmosférica del lugar. Si usted está en Cartagena, él también le va a marcar 0 porque está, digamos, abierto a la atmósfera de Cartagena. O sea, él realmente, independientemente de dónde se encuentre, si el recipiente está abierto a la atmósfera, si sobre él se está ejerciendo la presión atmosférica nada más, le va a marcar 0, independientemente de que esa presión atmosférica acá sea menor a la que es en otra parte, ¿cierto? O sea, realmente esa expresión manométrica o presión relativa va a depender es de la presión atmosférica, pero la presión atmosférica del sitio, ¿cierto? No necesitamos restarle aquí siempre una atmósfera, porque no en todas partes es una atmósfera, no necesitamos restar siempre la Medellín, no, simplemente la presión atmosférica del lugar donde nos encontremos. Si estoy trabajando un problema y digo que es en Medellín y lo descargo a la atmósfera y yo quiero hacer mi balance de presiones, yo quiero hacer mi balance de energía considerando presiones en escala manométrica, va a ser 0 independientemente si usted está acá, si usted está en otra parte, si lo hace en escala manométrica, va a ser 0 porque independientemente de cuál sea la presión atmosférica, se está diciendo que ese va a ser su referencia, que ese va a ser su 0 y ya a partir de ahí las otras o van a tomar valores positivos o van a tomar valores negativos. Sí, no sé de Correcto. pronto, Gustavo, vas a decir otra cosa. Sí, señor, muchas gracias, profe. No, vale. Bueno, no sé si de pronto tienen otra pregunta o algún otro comentario, no les quedó claro, no sé, si les quedó claro la diferencia de esas escalas para medir presión, cuál es la absoluta, cuál es la manométrica o relativa y qué, por ejemplo, realmente representa, básicamente cuando estamos midiendo presiones manométricas o relativas, el hecho de que es positivo o negativo. Pues, simplemente, si le dicen vacío, quiere decir que algo tiene presión, pues una presión por debajo de la atmosférica, no quiere decir que sea en escala absoluta negativa, porque presiones negativas absolutas no hay. Las hay negativas si usted considera la escala manométrica, es decir, si toma como referencia o 0 la presión atmosférica y es menor que eso,
o la puede decir positiva si es mayor a eso, pero no quiere decir que realmente existan las presiones negativas. Existen presiones por debajo de la presión atmosférica, pero no quiere decir que en una escala absoluta esa presión sea cero. No sé si tienen alguna... Ah, bueno, y la otra cosa, ¿cómo la relaciono? Básicamente, la manométrica o la relativa es la absoluta menos la atmosférica. No sé si quedó claro, alguna duda, algo que mencionar ahí. Profe, ¿qué unidades tienen la escala nanométrica y la escala absoluta? Todas tienen las mismas unidades, atmósferas, bares, pascales, todas las mismas unidades. Listo. ¿Y bajo qué presiones uno puede considerar que está en el vacío? Toda la presión que sea por debajo de la atmosférica es vacío. Gracias, profe. Toda que sea, o sea, toda presión que esté por debajo de presión atmosférica es vacío. Como usted succiona, hay presión negativa, está por debajo de la atmosférica. Un vacío siempre es cuando usted trabaja con una presión por debajo a la presión atmosférica. Eso es una presión de vacío. Más preguntas, comentarios, no sé. No. Ah, bueno. Entonces, espera, yo hago aquí una cosa. No sé qué tan satisfecho haya quedado Brian con lo de Pascal. Yo aquí no he podido descansar después de esa respuesta que di, porque no sé si sí quedó claro. Entonces voy a explicarla mejor. Pues aquí me estaba como entrando un toque de que, si será que quedó claro eso. Pero básicamente con el principio de Pascal lo que tenemos, pero aquí no me quedan a la misma altura, pero supongamos algo así. Tenemos un fluido que se encuentra confinado en un recipiente, por así decirlo, y lo podemos considerar como un fluido estático, ¿cierto? Entonces, digamos que estos dos puntos, ahí no me quedó bien el dibujito, pero estos dos puntos se encuentran a la misma altura, bajo lo que estábamos hablando de la variación de la presión en estática. Pues si el fluido se encuentra estático y ambos puntos están a la misma altura, no importa que estén en posiciones horizontales diferentes, si ambos están a la misma altura, la presión en uno es igual a la presión en 2, ¿cierto? Porque el fluido que está acá al interior lo podemos considerar como un fluido que está en reposo, ¿cierto? Y que en ambos puntos la presión es la misma porque ambos puntos se encuentran a la misma altura, ¿cierto? La definición de presión dice que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, por ejemplo, acá tengo, lo que cambian son las áreas. La presión en 1 sería la fuerza 1 sobre el área 1, la que usted hace con la manito cuando está moviendo el gato. Y acá la fuerza que se sentiría acá, o la presión 2, sería equivalente aquí a una fuerza 2 acá, incidente sobre un área 2, ¿cierto? Si yo despejo fuerza, ¿cierto? Sería que la fuerza 1 sería la presión 1 por el área 1 y la fuerza 2 sería la presión 2 por el área 2, ¿cierto? Digamos que la presión, la fuerza 1 es la que usted ejerce cuando está moviendo el gato y la fuerza 2 sería la resultante al otro lado, ¿cierto? Básicamente, esta sería, digamos, la forma como yo puedo expresar esas fuerzas en términos de las presiones que están incidiendo y las áreas. ¿Listo? Si yo digo que las presiones son iguales, ¿cierto? Entonces, las fuerzas van a ser asociadas a ¿qué? Si esta P1 es igual a esta P2, las fuerzas van a estar relacionadas es con las áreas, ¿cierto? Entonces, entre mayor sea el área sobre la cual está incidiendo, mayor va a ser la fuerza resultante. Entonces, por eso es que usted puede aplicar el principio de Pascal. Acá ambos puntos están a la misma altura, la presión es la misma, entonces las fuerzas van a variar, no porque la presión varía, sino que van a variar es porque las áreas son diferentes.
Es donde el área es mayor, ahí se va a generar una mayor fuerza, que esa es la que hace que se pueda levantar un objeto más pesado al otro lado, así usted no esté desgastándose. Listo, entonces esa es, digamos, la forma matemática de expresar lo que corresponde al principio de Pascal y cómo ahí está, digamos, asociada a lo que hablábamos ahora de comportamiento de las presiones en fluidos en reposo y cómo, digamos, podemos trabajar con las diferentes posiciones. Entonces, básicamente lo que pasa es eso. En ambos extremos la posición es la misma, podemos asumir que ese fluido es un fluido en reposo, es que se transmite la presión, digamos, por acá, sí, ¿cierto? Y que ambas partes van a experimentar la misma presión, pero lo que cambia es el área sobre la cual está incidiendo la fuerza, ¿cierto? Entonces, ahí, si la presión es la misma, pero el área cambia por la definición de presión y, digamos, al despejar fuerza, nos vamos a dar cuenta que al otro lado la